viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Muy buenas tardes, una vez más desde Avia Yala Televisión, la mitad de cada pueblo. Este programa que está dedicado hoy a, como primer domingo del mes de agosto, a nuestra Pachamama, es el mes de la Pachamama. Debemos, yo creo que, rendir nuestras ofrendas, pedirle a la Pachamama sea pródiga con los alimentos que nos vaya dando, pero también es el mes de aniversario de la patria, el 6 de agosto, que se recuerdan 201 años de independencia, donde también debemos rendir homenaje a todos aquellos héroes protomártires, pero también héroes indígenas que hicieron posible la descolonización de los gobiernos, de los reinos de España y de Inglaterra en ese momento. Tenemos un programa, como siempre, variado, con temas importantes para nosotras las mujeres, que son las leyes que se han ido proponiendo, una invitada súper especial y, como siempre, nuestro Conciencia al Paso, pero también nuestros cantos de amor y lucha. Isabel, buenas tardes. ¿Qué nos tienes tú? Buenas tardes, hermanas. Sí, recibiendo el mes de la Pachamama, recibiendo todas las energías, todo el ánimo, el ajayo que tenemos de nuestra tierra, de nuestra amada Bolivia. También se nos avecina el 6 de agosto, el aniversario de nuestra Bolivia. Vamos a tener también un programa especial, como tú decías, tenemos a nuestra hermana que nos visita, es una invitada muy especial para nosotros. Pero ahora nos vamos a nuestra Conciencia al Paso, que es un pequeñito, es un resumen de lo que luego vamos a presentar. Es nuestra compañera, nuestra vocera de feminismo comunitario, América Maceda, que está en Buenos Aires, Argentina, en el encuentro latinoamericano de mujeres. Entonces ella está allá, vámonos con nuestro Conciencia al Paso. Y hermanos de Argentina, compañeras y compañeros de diferentes organizaciones sociales, de diferentes organizaciones sindicales. Mi nombre es América Maceda Yanque, soy aymara, soy vocera de la Organización de Feminismo Comunitario de Avia Yala del Tejido de Bolivia. Y estoy con mis hermanas y compañeras también del Feminismo Comunitario de Argentina, mujeres indígenas de diferentes territorios, con quienes venimos también tejiendo rebeldías y tejiendo la esperanza para nuestros pueblos. Como decían las compañeras, nosotras desde el feminismo comunitario consideramos que la lucha y el aporte de las mujeres es fundamental dentro de los procesos revolucionarios, porque las mujeres somos la mitad de cada pueblo, somos la mitad de todo, y muchas veces somos invisibilizadas dentro de las luchas, y por eso es importante levantar la voz, no solo para reclamar, sino también para proponer el mundo que queremos, para proponer las políticas que necesitamos en nuestros territorios, para proponer cómo tiene que ser la lucha de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Consideramos que es importante este apoyo internacional, hermanas, hermanos de Argentina, nuestras hermanas y nuestros hermanos que residen acá, que son bolivianas y bolivianos que han venido acá por mejores condiciones, pero también que dentro de los procesos de diferentes espacios de izquierda que conocemos, no solo aquí, también en Bolivia, hagamos un proceso profundo de descolonización, mis hermanas y hermanos. Que reconozcamos que el pueblo boliviano y también el pueblo argentino tenemos una memoria ancestral. Tenemos una memoria que nos trae nuestra madre y hermana naturaleza, nuestra Pachamama. Todas y todos habitamos estos territorios. Así hayamos llegado antes o después, tenemos esa ancestralidad y esa fuerza de nuestra Pachamama que nos hace resistir y que nos hace construir procesos de transformación.
Y es por eso que creemos que ese profundo proceso de descolonización es una tarea pendiente de las izquierdas, de las organizaciones sindicales, porque nuevamente invisibilizan la lucha de las naciones y pueblos indígenas. En Bolivia hemos aprendido que es necesario hacer un proceso democrático, una revolución democrática, pero también cultural. Y desde las mujeres de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, les convocamos, hermanas y hermanos, a revisar algunas prácticas que reproducen estas relaciones de poder al interior mismo de nuestras luchas, para tener una lucha conjunta entre compañeras y compañeros, entre hombres y mujeres, contra el imperio, contra el capitalismo, contra el colonialismo, que todo ello es parte de un mismo sistema que para nosotras es el patriarcado. Por eso, compañeras y compañeros, agradecemos la lucha, agradecemos el esfuerzo que hacen desde acá y les convocamos a seguir hermanadas y hermanados y a tratar de construir la unidad de nuestros pueblos, a dejar ciertas diferencias que podemos tener entre algunos grupos para poder construir realmente un proceso de unidad y de transformación que vaya en beneficio de las mayorías, de los hombres y mujeres de nuestros pueblos. Gracias por el recibimiento. También queremos denunciar, aprovechando que estamos en este espacio que ha sido tomado por la derecha como un gobierno ilegal e ilegítimo, porque hemos sido proscritos de las elecciones nacionales y departamentales, no nos han dejado participar con nuestro candidato. Hoy en día están pisoteando nuestra constitución política del Estado y haciendo leyes y decretos inconstitucionales, solo para que se den cuenta la magnitud del atentado que hace este actual gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional con senadoras y diputados y senadores de derecha. Hace poco han propuesto una ley para hacer una castración forzada, todavía le han llamado, que en realidad es una esterilización forzada a mujeres en situación de calle. Eso es lo que están pretendiendo hacer. A ese nivel está llegando el fascismo en Bolivia. No solamente están atentando contra los recursos naturales, sino que además quieren atentar contra los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en situación de calle, porque nos ven como objetos, nos ven como menos que animales. Y es lo que pretenden hacer con nuestros cuerpos. Estamos dando esta pelea para que estas normativas ilegales e inconstitucionales no se apliquen en nuestro territorio. La lucha es mucha, pero también es necesaria, como les decíamos. Estamos en las calles, estamos aquí, no por gusto, sino por necesidad. Nuestras herramientas son esas: la lucha pacífica, la movilización, las marchas, las huelgas de hambre, las protestas que nos corresponden como país, y vamos a seguir en esta lucha. Agradecemos a cada una y cada uno de ustedes, y ayúdenme a decir, compañeras y compañeros, ¡que viva la lucha de los pueblos! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Argentina libre! ¡Que viva los pueblos que luchan! Gracias. Y esas fueron las imágenes, las impresiones que nos mandó nuestra hermana vocera nacional del feminismo comunitario, América Maceda. Vemos que su labor allá ha sido importante porque ha podido contactarse también con aquella población boliviana que está viviendo en Buenos Aires. Han tenido varias actividades y eso es lo que vimos. Tendremos un programa especial con ella para que nos cuente pormenorizadamente todo lo que fue allá, cómo fue recibir esa fuerza de nuestros hermanos que están viviendo en la Argentina y también de nuestros hermanos y hermanas argentinas. Sí, diciendo todo esto, nos vamos pues a nuestros cantos de amor y lucha.
los que lleguen de la noche oscura, bordados de lluvia sus ponchos de puna, bordados de lluvia sus ponchos de puna. Uno viene con su boca verdeando de coca, uno viene con su boca verdeando de coca. Juan Lusco en la roca es Catarito más, Juan Lusco en la roca es Catarito más. Con el viento en la garganta el Juliana pasa, con el viento en la garganta el Juliana pasa. Grita por la pampa, canta Pachamama, grita por la pampa, canta Pachamama. Sembrando su cauce el Huilca Zárate camina, sembrando su cauce el Huilca Zárate camina. Deja su semilla de quinoa encendida, deja su semilla de quinoa encendida. El cuarto no es solo una voz, el cuarto es todo un coro que levanta su voz. Serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara, dadnos la paz de nuestros cerros. Dadnos su fuerza y su firmeza, no abandonéis a vuestros hijos, mostradnos el camino de Chuquiago, volvednos sombras que apaguen el lucero de la mañana, dadles la sordera a los espías, la ceguera a los vigías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió angosta la senda por la que caminan, se volvió angosta la senda por la que caminan. Villas recocidas, huipalas queridas, villas recocidas, calla la Bolivia. La 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 la. Huipalas queridas, calla la Bolivia. Ahora estás viendo Continúas viendo y volvemos con la mitad de cada pueblo. Como les prometimos, tenemos una invitada muy especial, muy querida para nosotros, a nuestra hermana Nadia, que ella es ex defensora del pueblo, abogada de profesión y una especialista en lo que es derechos humanos, derechos de las mujeres, defensora de los derechos de las mujeres, una gran luchadora. Hermana, bienvenida. Muchísimas gracias, Melvi, Isa. Es un placer volver a estar con ustedes, con todo el público de Abya Yala, la mitad de cada pueblo. Y pues creo que en un momento importante y crucial, no solamente para Bolivia, sino para América Latina, cuando vemos una ola de procesos de regresión en tema de derechos humanos que van afectando a mujeres, a niñas, niños y adolescentes y en general a sectores desfavorecidos que particularmente van teniendo un factor en común, que es la pobreza, que pareciera que a los gobiernos de nuestra región les puede incomodar e incluso molestar, ¿no? Exacto. Y como habíamos anunciado en la primera parte de nuestro programa, querida Nadia, hemos visto estas últimas semanas una serie de propuestas de leyes, de decretos, que van vulnerando, según lo que nosotras entendemos, derechos de las mujeres, principalmente de las niñas, pero también de los compañeros varones. Hay la ley Brisa, que ha sido aprobada en senadores, que si bien es cierto, defiende los derechos de las niñas y trataría de impedir las violaciones a las niñas, estaría yendo hacia ese sector, así lo han presentado. Sabemos que en el fondo no es tan así. Quisiera, por favor, nos expliques un poquitito cómo va esto, cómo contradice esta ley Brisa con la ley la 348 que se
hizo durante el proceso de cambio, que es una ley que no es perfecta, es cierto, se la trató de perfeccionar con la participación de las mujeres de los movimientos sociales, con la participación de lo que en ese momento fue la Alianza de Mujeres, que se presentó ante el Parlamento, y lamentablemente el Parlamento no dio curso a esto. Pero no solamente es la ley Brisa, también está esta ley que se está presentando, que va a sancionar las falsas denuncias, ¿no? Y ahí creemos que hay un gran riesgo, porque sabemos que lo que está mal es la justicia en Bolivia, que la justicia siempre se va a ir hacia quien dé unos pesos más y que puede incluso volcarse, y entonces ahí habría un gran sector de mujeres que, al no contar con medios económicos para continuar con sus procesos de denuncia, puedan terminar siendo ellas mismas sancionadas, porque el agresor podría tener más dinero, pagar más y revertir esta situación. ¿Qué nos puedes comentar, por favor, Nadia, de estas leyes que se están promoviendo, de estas cosas que se están haciendo, que no están siendo consensuadas con las mujeres principalmente, porque son las mujeres, las mamás de las niñas que podrían ser afectadas por estas cosas, y no se ha discutido en la sociedad civil? Se está queriendo ir desde arriba sin mayor conocimiento incluso de lo que es la sociedad boliviana misma. Claro. Bueno, hay un par de proyectos más que vale la pena incorporar en el debate, pero empecemos hablando de una forma correcta y tratando también de romper muchos de los estigmas que se estaban poniendo algunos proyectos de ley que tienen muchos años ya de trabajo con sociedad civil, con instituciones del Estado, y que, bueno, de cara hacia cumplir no solamente compromisos internacionales, sino particularmente una deuda histórica que tenemos con nuestras abuelas y con nuestras madres, y para que esos hechos no se repitan nunca más, hay que luchar contra la impunidad. Primero, la ley Brisa no se contrapone, no es derogatoria ni abrogatoria de la ley 348, que creo que es un dique de defensa de todas y todos que deberíamos tener. Segundo, la ley Brisa lo que hace es adecuar los tipos penales a enmendar muchas observaciones que no solamente nos los ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que particularmente las mujeres van peregrinando por justicia, porque se les respete su dignidad, etcétera. La ley Brisa básicamente, que creo que ha hecho mucho ruido que le pongan un nombre, yo le hubiera puesto el nombre de las abuelas de nuestro país, pero bueno, más allá de eso, ese es un tema de forma. Esta ley lo que pretende es, primero, romper con una tipificación en nuestro país que en este momento les exige a las mujeres que vayan y demuestren que han puesto resistencia ante hechos de violencia sexual. Básicamente, y en muchos relatos y en muchos testimonios de mujeres, en este momento, con la actual tipificación de violencia sexual que tenemos en el país, las mujeres tienen que demostrar que han sido golpeadas, que casi han estado al borde de la muerte para que un policía o la fiscalía les crea que han sido víctimas de violencia sexual. Segundo, la actual norma prevé un plazo para que las niñas, niños y adolescentes, una vez cumplida la mayoría de edad o después de un cierto tiempo, puedan denunciar hechos de violencia sexual que han ocurrido en sus casas. Básicamente, cuando ellos, que deberían haber estado protegidas o protegidos por sus padres, han sido ellos quienes les han vejado. Esta ley de imprescriptibilidad del proyecto de ley 010, lo que está planteando es no poner un límite de tiempo, y esto ha generado mucho ruido, porque se ha tratado de decir que las víctimas de violencia sexual que han sufrido ese tipo de hechos generalmente en sus casas van a ir y van a mentir, y eso realmente es un hecho aberrante, es pensar que los seres humanos somos todos malvados, que todos queremos hacer daño, y no es correcto. Y aquí yo lo he reflexionado con muchas compañeras, hay que recordar algo. Si tú recuerdas, Melvi, Isa, en algunas reuniones, en muchos hogares familiares,
siempre hay una abuela que está distante, siempre hay una tía que es un poco más callada y todas ellas guardan hechos de violencia sexual. Actualmente esas mujeres no pueden denunciar a su padrastro, no pueden denunciar al abuelo, no pueden denunciar al tío porque el tiempo ha transcurrido. Muchas de esas mujeres lo único que quisieran es decir su verdad y en muchos casos lo dicen. ¿Por qué lo dicen? Porque están viendo que su hijo, están viendo que su nietito está cerca del agresor y recuerdan todo ese proceso de violencia sexual. Por eso es importante que a través de este proyecto de ley no se ponga una fecha límite. El peligro va a ser el mismo sistema de justicia que no le escucha a las mujeres o que les cobra a hombres y a mujeres para acceder a ciertos favores procesales. Pero más allá de eso, sí es necesario este tipo de normas que puedan darnos o dotar de elementos que respeten la dignidad de las víctimas. En el caso del proyecto de ley de denuncias falsas, me parece que ha sido una intención muy política, muy coyuntural, muy mediática, para tratar de decir que la 348 es una ley que está promoviendo que inocentes vayan a un sistema de justicia. Más allá de que se agraven o se aminoren los delitos de denuncias falsas, lo que este proyecto de ley básicamente está planteando y está extremadamente dirigido a mujeres que denuncian, entre comillas, que presentan denuncias falsas. Peor si se utiliza hechos como de agresión sexual o violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, es decir, el espectro familiar. A eso está atacando este proyecto de ley. No está hablando cuando se hace una denuncia falsa por otro tipo de delitos, no sé, estelionatos relacionados con propiedad, que existen muchas, o denuncias falsas relacionadas a lesiones, que eso se utiliza casi a diario en el sistema de justicia. Los que estamos en litigio vemos que hay denuncias o injurias o calumnias, etcétera, etcétera. Es decir, es una respuesta coyuntural destinada a desincentivar que las víctimas, que sabemos que si bien en los últimos 20 años han tenido un poco más de fuerza y apoyo para presentar denuncias, lo que este proyecto de ley nos está planteando es que las víctimas, al saber que hay un sistema de justicia corrupto, al saber que hay un sistema de justicia prebendal, al saber que el victimario puede pagar un poco más que ellas o que ellos cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pues la víctima decida no denunciar. Y básicamente no aprobar una ley de imprescriptibilidad o de adecuación de tipos penales como es el proyecto de ley 010 que se ha conocido como ley Brisa, o aprobar este proyecto de ley sobre denuncias falsas, básicamente es continuar con un bloque de impunidad ante un cáncer que sigue arrasando con las vidas en nuestro país, que es la violencia de género. Sí, bueno, Nadia, muy claro todo lo que nos has dicho. Sí, pero yo tengo una duda. Ha salido en las noticias el suicidio del maestro, del profesor. Yo creo que de ahí enlazan con esto de las denuncias falsas, porque dijeron que la denuncia era falsa, que la niña se ha inventado y se ha suicidado el profesor. Entonces, creo que de ahí, de toda la polémica, y para ellos quedar bien y ver la forma de que muestren que el gobierno está haciendo algo contra estas denuncias falsas, se han impuesto, se han mandado esta ley. ¿Cuánto va a afectar o cuánto retroceso tú crees que va a haber en esto en la ley 348? Más que en la ley 348, creo que es en este pedido de justicia de las víctimas, ¿ya? Y bueno, antes de profundizar en ese tema, creo que Bolivia adolece, no solo en este gobierno, hay que reconocerlo, también en los anteriores, adolece de su incapacidad para dar respuestas estructurales. Pensar que el sistema de justicia penal va a resolver la violencia, va a resolver la corrupción del sistema de justicia, es algo absurdo, es absurdo. Entendía que en este gobierno los técnicos iban a tomar, digamos, una palestra importante. Evidentemente eso no es así.
Este proyecto de ley básicamente lo que está haciendo es, no está afrontando las denuncias falsas, no está afrontando los problemas del sistema de justicia, lo que está haciendo básicamente es dar una respuesta mediático-coyuntural que a una sociedad tan inquisitorial como es la boliviana, que piensa que la cárcel le va a solucionar todos los problemas, pues darle una respuesta de ese tipo. Es un retroceso. No va a ser necesario ningún pronunciamiento de organismos u órganos de tratado, porque esto ya se ha dicho hace años en la región, de que constituye una medida regresiva y una medida peligrosa, que lo que hace es socavar pues la justicia, socavar o acrecentar este bloque de impunidad contra los hechos de violencia, y eso por supuesto lo que genera automáticamente ya fuera del sistema de justicia penal es que las relaciones en la sociedad estén marcadas por una naturalización de este tipo de hechos de violencia. Sí, y totalmente clara la explicación que nos das, Nadia. Y yo creo que también tenemos que tocar un punto muy importante, porque dentro de todos estos proyectos de leyes, esta presentación que hacen algunos diputados o senadores de propuestas de leyes que están, también hubo hace más o menos un mes, y que en este momento no se está hablando, pero ya sabemos que de pronto la Asamblea Legislativa se nos presenta con este tipo de sorpresitas, y no quisiéramos que pase eso con esta ley propuesta para control de la natalidad en personas en situación de calle y en etnias que estarían en riesgo, según ellos, de indigencia, que serían regiones muy depauperadas económicamente, que no tendrían la intencionalidad. Aquí parece buena, entre comillas, porque se estaría tratando de evitar que las personas en situación de calle tengan más hijos, que estos hijos sean echados a la calle, lo cual no sucede, por ejemplo, con las personas de etnias que están en situación grave de pobreza y todo esto. Y esto a mí por lo menos me recuerda los años 60, los años 70, que yo era muy niña, pero ya escuchaba yo este tipo de noticias, en la que decían que, por ejemplo, USAID, si no me equivoco, por lo menos lo decían el gobierno norteamericano, me imagino que a través de USAID, traían alimentos que contenían anticonceptivos para las regiones altiplánicas, para las regiones pobres del país, y que a través de los alimentos estaban mermando la población que ellos consideraban peligrosa en ese momento. Estaríamos, según yo, no sé cuán correcta esté en este momento, tratando de recordar y de recuperar esa narrativa, ¿no? Y el riesgo ahí está grande, porque ahí estamos yendo en contra de un derecho fundamental que tenemos las mujeres, que defendemos desde la mitad de cada pueblo que somos el feminismo comunitario Abya Yala, que es el derecho que tenemos como mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo, de decidir sobre nuestra maternidad, porque yo defiendo tanto el derecho de ser madre, el de decidir a ser madre, como defiendo el derecho de algunas compañeras a no querer ser madres, y se estaría vulnerando ese derecho con esta ley, y se estaría retrocediendo a esos años terribles de los 60, 70. Un poco hablando de Latinoamérica, a mí me recordó al fujimorismo, con la idea de control de natalidad bajo procedimientos letales, indignos, vulneratorios, de esterilización forzada en las regiones pobres, las regiones más pobres del Perú, y que bueno, hasta el día de hoy no han encontrado justicia. Ojalá que la hija del dictador, la hija que fue parte de su gobierno, pues logre por lo menos no poner más barreras a estas compañeras. En paréntesis, un abrazo fraterno para toda la resistencia en Perú. Sobre este proyecto de ley, yo creo que muchas organizaciones no gubernamentales particularmente, y varios activistas han hecho una focalización sobre el proceso o este artículo sobre esterilización forzada. Es vulneratorio a todas luces, creo que se ha debatido muchísimo, pero yo creo que hay un tema de fondo mucho más grave.
esta comisión o este diputado, cuando presenta este proyecto de ley, primero hacen un copy-paste de varias leyes anteriores, de los 20 años que ellos hablan, básicamente, en lo bueno, la verdad, en medidas positivas, en medidas de discriminación positiva para un sector que ellos denominan situación de calle. A mí lo que me ha alarmado de sobremanera y que no ha entrado de una manera muy fuerte en el debate es primero que la situación de calle, de acuerdo a este proyecto de ley, en muchos casos tiene origen en la desestructuración de la familia, en la violencia intrafamiliar. Lo dice en su proyecto de ley, en su exposición de motivos, que me imagino es parte del informe técnico, pero las medidas o el articulado que sigue no está relacionado a esa motivación. Es decir, es un proyecto de ley que cree que hay un problema, cree entenderlo, pero la respuesta va por otro lado, primero. Segundo, hace un proceso de estigmatización de la situación de pobreza. No reconoce que la pobreza se origina en las medidas estatales de los gobiernos que están de turno. Y en lugar de generar un proceso de garantía o de protección social que lo desliza en su articulado, lo que hace es generar medidas de control o medidas de seguridad, no para proteger a esta población de situación de calle, sino más bien para controlarla, para tenerla en la mira. Y esa evidentemente es una medida autoritaria, más allá de que sea regresiva en términos de derechos humanos. Tercero, cree este proyecto de ley que la situación de calle sí o sí, o en su gran generalidad, van a acabar en criminalidad. Sea como víctimas de delitos de trata y tráfico, o como sujetos criminales de ese tipo de hechos en organizaciones criminales, asociación delictuosa. Es decir, va deslizando la posibilidad de que los tipos penales abiertos que tenemos en el país pues sean aún más abiertos para perseguir la pobreza. Cuarto, hace una confusión de las poblaciones. Considera que situación de calle es equivalente a los chicos que han egresado de centros de acogida, en términos coloquiales, las huérfanas y huérfanos de este país, que no logra el Estado ponerlos en una familia y que termina expulsándolos a la calle de los centros de acogida. Considera que esos chicos que vienen de una tutela estatal son situación de calle. Tercero, considera que la drogodependencia es equivalente a la situación de calle. Es decir, que son tres poblaciones que pueden encontrarse en el camino, pueden cruzarse en el camino por un tema de interseccionalidad, pero no necesariamente son equivalentes y cada población merece una respuesta concreta. Los egresados de centros de acogida, esos huérfanos a los que el Estado les ha fallado, necesitan una política pública para haber logrado recuperar a su familia o lograr un proyecto de vida más allá de un hogar nuclear. O la drogodependencia, que también seguimos teniendo ausencia en el Estado de una política pública específica, que no debería hacerlo diputados, debería haberlo trabajado el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, y en el anterior caso debería haber trabajado lo que queda del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, pero que no se lo ha hecho todavía. Entonces confunde poblaciones y trata de meterlos en una bolsa y al final es una respuesta que no llega a ser oportuna. Les decía en un inicio, tiene algunas medidas que parecen interesantes, que las va copiando de la Ley 223, por ejemplo, de personas con discapacidad para el tema de cuotas, va recogiendo algunas propuestas que se hicieron en algún momento de incentivos a las empresas para el tema de inserción laboral, pero con algo fundamental que igual está en el proyecto de ley. Plantea que las personas en situación de calle, si van a tener alguna oportunidad laboral o van a tener algún reconocimiento de su formación o de sus habilidades, sea en el círculo que los ha mantenido en la situación de calle, que básicamente es la pobreza. Es decir, los trabajos que está planteando es para mantenerlos en el círculo de la pobreza. Entonces, no es realmente un proyecto de ley que vaya a proteger o garantizar derechos de esta población. Lo que está pidiendo es que hacer como una medida de solidaridad para mantenerlos exactamente en el mismo círculo, con control, con algunos incentivos, pero en ese círculo.
Además de estas cosas, plantean dos procesos en los que se rompe con el tema de consentimiento. Uno, en el caso de esterilizaciones forzadas contra mujeres, y otro en casos de drogodependencia. En el artículo 14, un hito antes que el de esterilización forzada contra mujeres, plantea que las personas en situación de drogodependencia, habla de un agotamiento de no se sabe exactamente qué, pues van a ser forzadas a una internación. ¿Dónde? No se tiene claridad. Hace una confusión de la drogodependencia con problemas, con personas con problemas psiquiátricos, que en este segundo caso de las personas con problemas psiquiátricos, ojalá tuviéramos centros en el país, no alcanzan los poquitos que existen. Para drogodependencia no existen, ha existido algunos pilotos, pero no ha tenido continuidad como política de Estado, lastimosamente, pero dice que esto se los va básicamente internar o se los va a obligar a un procedimiento. Eso implica que sin ser un tipo penal, sin pasar por una autoridad judicial, sin pasar por un control en el sistema de justicia, a quien sea tachado de drogodependencia, donde el Estado diga que ha hecho todo para recuperarlo, pues los va a someter a procesos que básicamente rompen con todos sus derechos. Y luego tenemos el de esterilización forzada, que básicamente igual rompe el consentimiento de las mujeres, y creo que sobre esto también se ha dicho muchísimo. Es una medida totalmente regresiva. Y aquí me parece algo interesante. En este artículo 15 hace referencia a el derecho de las personas en situación de calle a acceder a derechos sexuales y reproductivos. Ojalá se extendiera para toda la población, por eso parece una buena idea. Habla de asegurar o garantizar medidas anticonceptivas y todo. Evidentemente ahí pareciera que respetando el consentimiento, ojalá se garantizara para todo el país. Por eso parecen buenas intenciones y al cabo dicen en su cuarto parágrafo, pero si no funciona todo esto, bueno, la sometemos y tal. Ahora, si este proyecto de ley confunde personas en situación de calle con chicos que han egresado de un centro de acogida, personas con drogodependencia, personas con problemas psiquiátricos y cualquier cosa que se puedan incorporar en el camino, pues evidentemente esto no afectaría o no es una potencial afectación no solamente a las personas que realmente están en situación de calle, sino en este caso a todas las mujeres o a todos quienes sean tachados por drogodependencia, problemas psiquiátricos o mujeres. Básicamente eso está haciendo. Entonces, este proyecto de lo que básicamente está haciendo es estigmatizar la pobreza. Y eso es grave porque va más allá de un tema de género, es un tema de visión de Estado. No nos gustan los pobres y a los pobres decimos que les ayudamos, pero en realidad los controlamos y les planteamos medidas de seguridad. Y queremos hacerlos desaparecer, porque no nos parecen bonitos. Exacto. Simplemente. Puede ser el primer paso o el antecedente para lo siguiente. Por eso creo que ese proyecto de ley, cuando el diputado planteaba, lo hablemos, lo debatamos, sí podía ser una medida interesante, pero hay que debatir el fondo, no solamente esa medida que entiendo ha sido muy bien observada por muchas organizaciones, pero ese proyecto de ley encubre muchas otras situaciones que vale la pena también debatir. Exacto, tiene muchas falencias, no tiene no sé si es rasgos discriminadores, racistas, porque ahí te aclara también grupos indígenas, no solamente, y como tú decías, no hay espacios. ¿Dónde los vas a llevar? ¿Qué vas a hacer? No da una solución, solo dice los agarramos y los metemos. ¿Dónde los vas a meter? No, pero ojo que ese proyecto de ley no está planteando vivienda, que para situación de calle, para chicos que están egresando de un centro de acogida, particularmente, sí es necesario, porque están en la calle, pero no lo resuelve. Segundo, este proyecto de ley lo que te está planteando, cuando les decía, ese tipo de medidas es esos pobres que se queden pobres, con el control y seguridad del Estado, seguridad entre comillas, porque la seguridad es para controlarlos, para vigilarlos, entonces, pero que se queden pobres. En el caso particular de pueblos indígenas, hay pueblos indígenas que están en situación de mendicidad,
que básicamente son los pueblos indígenas que están en áreas urbanas, por ejemplo los ayoreos, si no recuerdo mal, que hay grupos que mantienen su comunidad, pero en ámbito urbano, y que en ese ámbito urbano evidentemente son víctimas de mendicidad forzada, en algunos casos son víctimas de prostitución, eso es un secreto a voces, en algunos casos son víctimas pues de una suerte de trata y tráfico también, sí es cierto, pero la forma en que también lo dice el proyecto es, van a estar de acuerdo a protocolos que alguien hará, me imagino, no dice quién, no dice cómo, pero bueno, más allá de eso, merecen una atención fundamental, porque hablar de situación de calle o de un pueblo indígena en un radio urbano es un tratamiento totalmente diferenciado. Reitero, hay muchas poblaciones que se van a cruzar en algún momento, porque una no solo es mujer, una es una mujer aymara, no sé, con discapacidad, es una mujer aymara con discapacidad, pero además está migrante, etcétera, etcétera. O sea, esas condiciones siempre van a cruzar, pero este proyecto lo que hace es asimilar como si todos fueran una, y esa es una forma muy fácil del Estado de decir, estos que me parecen pobres, entonces los meten en una bolsa, y básicamente no es que asumo mi responsabilidad de garantizarles derechos, sino los controlo, los mantengo bajo mi vigilancia, sí. Claro. Y ese es un rasgo muy fuerte de lo que nosotros llamamos patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado sabemos que engloba todos los ismos, ¿no? El machismo, el racismo, la economía depauperada y todo esto. Y precisamente ahí vamos nosotras como feminismo comunitario, ¿no? A decir que estos problemas, porque son múltiples problemas que, como tú dices, en determinado momento pueden cruzarse y pueden ser un solo problema, o pueden tener dos rasgos de lo mismo. Sabemos que la solución debe ser estructural. Lamentablemente no estamos en el momento de poder plantear una solución estructural, pero lo que sí podemos hacer desde feminismo comunitario es convocar a las mujeres y a los varones, a nuestros compañeros varones también, a informarnos, a formarnos, porque esa yo creo que es la clave para que podamos poder discutir a ese Estado controlador que está en este momento tratando de hacer estas leyes, escondiendo estas falencias que tiene respecto al trato de estas problemáticas sociales. Tenemos que dar una respuesta, y tenemos que dar una respuesta estructural. Decirles, señores, este patriarcado está pataleando en sus últimos momentos, yo creo, espero. No, yo creo que el patriarcado está campante, sí, pero espero que podamos por lo menos estar agarrado aire, está en la silla ahí arriba. Yo mantengo la esperanza de que por lo menos hayamos socavado en alguito y estemos haciéndolo, y eso lo vamos a lograr uniéndonos contra el patriarcado, como digo, formándonos e informándonos, y además en este tipo de discusiones que esperemos que nuestras compañeras y nuestros compañeros estén escuchándote, porque nos traes información valiosa, nos traes claridad en cuanto a lo que se está tratando de hacer con estas leyes, porque claro, la mayoría de la población no ha estudiado leyes como tú, ¿no? Tenemos otro tipo de formaciones, pero sabemos que nos pueden estar metiendo gato por liebre. Pero yo te agradezco la consideración, sin embargo yo creo que el debate tiene que ser más honesto, menos legalizado, menos politizado, que es muy difícil en el país, pero bueno intentarlo. Tanto la ley para personas en situación, el proyecto de ley para personas en situación de calle, el proyecto de ley de denuncias falsas y la propia barrera que se está tratando de tener contra la ley denominada Brisa, tienen un factor común, si se quiere. Y es básicamente defender lo que está mal, porque tanto el proyecto de ley de denuncias falsas está encubriendo barreras de impunidad,
como el proyecto de ley de personas en situación de calle está tratando de focalizar un sistema estatal contra los más vulnerables, pues lo que tendríamos que hacer esta ley denominada Brisa, que trata de avanzar en toda esta lucha que deja tan poca dignidad a las víctimas al momento de exigir justicia, tendríamos que abrir un debate real, decir, ¿por qué muchas compañeras, y digo muchas compañeras, amigas, hermanas, están en contra, por ejemplo, de esta ley denominada Brisa? Porque dicen, es que eso va a afectar a nuestros hijos. Y ahí el debate real debería ser, ¿qué violentos estoy generando en mi familia? O qué violentos que yo sé como madre, yo sé como hermana, yo sé como abuela, estoy siendo permisible. En realidad lo que yo cuando digo, no quiero que le pase esto a mis hijos o a mi familia, lo que estoy haciendo es básicamente reconocer que estos hechos pasan en ese grupo, pasan con esas personas y lo que estás pidiendo es impunidad. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Sí. Segundo, ese proceso de estigmatizar y decir que las mujeres son malas, las mujeres mienten, las guaguas son utilizadas, también está denotando que algo ha pasado en nuestras casas y está bien utilizarlo como ejemplo, pero no como una generalidad y reconocer. Reitero, para mí el mejor ejemplo es ver a nuestras abuelas, ver a nuestras tías mayores y recordar cómo de incómodas o cómo de tímidas o cómo de arrinconadas se sienten en muchas reuniones familiares. Y es porque ni la ley 348 ni los anteriores dispositivos les han garantizado la posibilidad de ir a denunciar a sus agresores y menos la posibilidad de descubrirlos ante su familia y ante el sistema de justicia. Bueno, hermana, siempre es enriquecedor hablar contigo, nos orientas mucho. Yo creo que varias las hermanas, los compañeros, todos los que nos ven en el programa han aclarado todo este panorama de las leyes o el bombardeo de leyes, de normativas que nos están llegando y que muchos nos estamos saturando, no sabemos realmente si están bien, si están mal o como dicen nos están metiendo el dedo a la boca, pero hemos logrado asimilar muchas cosas. Vamos a seguirte invitando, eres parte del programa, eres parte de nosotras. Ha sido un programa muy lindo. Agradecerte, pues queremos agradecerte, Nadia, la presencia, la compañía, siempre, como dice Isa, eres parte de este grupo, de este programa, eres parte de esta casa también. Agradecemos también a Avia Yala la posibilidad de poder presentar nuestro programa e invitamos a que nos sigan viendo por nuestras redes sociales también, Facebook, X, Twitter, Instagram, como La Mitad de Cada Pueblo y también por Avia Yala Televisión, todos los domingos a las 6 de la tarde. Y con todo esto, una despedida, hermana, ¿qué nos puedes decir como despedida? Y después hacemos nuestra despedida con nuestro gritito de siempre. Ante toda la ola fascista y regresiva de derechos que está caminando por América Latina, resistencia. A toda la sociedad, unidad, rebeldía y coherencia. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y como siempre decimos, hasta la comunidad, siempre. Hasta la comunidad, siempre. En la lucha, venceremos. Con amor, convenceremos. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di: soy yo.